Algunos elementos de la educación virtual por Nelson Darío Roldán López. Cada uno de nosotros aprendimos a leer, a escribir y a sumar de la manera tradicional, es decir, nos correspondió asistir a un lugar denominado escuela, colegio o universidad. Allí encontramos que esos espacios tenían unas aulas de clases donde nos sentábamos a escuchar a un profesor dictar la clase. Entonces este profesor lo que se dedicaba o se dedica aún hoy en día es a transmitir información, a entregar contenidos que los estudiantes deben ir de alguna manera interiorizando, deben ir captando, deben ir tomando nota. Este es el modelo con base en el cual nos educamos o fuimos formados. Con el avance vertiginoso de las tecnologías de información y comunicación, hemos llegado a lo que hoy denominamos la educación virtual. Vamos a definir la educación virtual como una modalidad de educación, no es una metodología. La educación virtual es una educación sin distancias. La educación virtual utiliza las tecnologías de información y comunicación como el computador y el acceso a Internet para que el aprendizaje ocurra. Esto significa entonces que el proceso de aprendizaje se centraliza en el estudiante y no en la enseñanza del profesor. O sea, que el profesor no enseña, sino que es el estudiante quien debe aprender de forma significativa o de forma colaborativa. Veamos cómo ocurre el aprendizaje en la modalidad de educación virtual. En esta modalidad el profesor ya no enseña, es más, ya hasta cambia de nombre, ya es un facilitador virtual. ¿Qué es lo que hace un facilitador virtual? Como su nombre lo indica, es el que de alguna manera favorece, facilita que el estudiante aprenda. Por lo tanto, el profesor o facilitador virtual no va a enseñar, sino que va a entregar contenidos, información, guías de aprendizaje, va a sugerir actividades de evaluación o actividades de aprendizaje para que el estudiante dé cuenta de sus procesos de aprendizaje o de los conocimientos que ha adquirido. Entonces el estudiante en la virtualidad va a interactuar o a comunicarse de manera oportuna y de manera permanente con su facilitador virtual. También este estudiante se va a comunicar con sus compañeros de curso porque él allí no está solo. En un curso virtual hay compañeros de cursos debidamente matriculados que tienen los mismos intereses que sus compañeros. Por lo tanto, mediante las herramientas que permiten la plataforma tecnológica o los diferentes recursos de la internet, el estudiante se podrá comunicar tanto con su facilitador virtual como con los demás compañeros para efectos de participar en foros de debate, para participar en chats, para entregar las actividades al facilitador virtual o para profundizar en la red buscando información para elaborar las distintas actividades sugeridas. Hace un rato hablamos de una cosa denominada plataforma educativa. Entendamos este concepto como un programa que funciona desde Internet donde el estudiante encuentra toda una serie de herramientas, de recursos necesarios para el estudio en la modalidad virtual. Entonces, una plataforma educativa verdaderamente es una simulación de un aula de clases, donde va a encontrar a un facilitador virtual, donde va a encontrar herramientas, donde va a encontrar contenidos, donde va a encontrar compañeros, donde va a encontrar actividades de aprendizaje o actividades de evaluación. Entonces, la plataforma educativa que ofrece la Católica del Norte permite al estudiante disponer de toda una serie de elementos, de herramientas, de recursos mediante los cuales él podrá interactuar con su facilitador virtual, con sus compañeros. En el ejemplo que estamos viendo, vemos cómo existen esos espacios a los cuales el estudiante podrá acceder una vez esté matriculado. Significa que cuando el estudiante ingresa por primera vez a la universidad, recibe un curso de inducción a la modalidad de educación virtual. En este curso el estudiante va a aprender
cómo se aprende en esta modalidad de educación. Asimismo, aprende a manejar las diferentes herramientas de la plataforma educativa mediante la cual él va a seguir interactuando con su facilitador virtual, con los materiales de estudio y con los compañeros. Podemos concluir entonces que la educación virtual no es solamente el computador y el acceso a Internet. La educación virtual supone del estudiante o exige del estudiante que esté permanentemente interactuando, ingresando a la plataforma para realizar las diferentes actividades, para lo cual se sugiere que adopte una serie de técnicas de estudio. Exige esta modalidad de educación virtual mucha disciplina, mucha responsabilidad para que el estudio y el aprendizaje ocurra de forma significativa.